Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En este relato conocerás la vida de Zenón de Citio, el pensador que, tras perderlo todo en un naufragio, halló en la razón y la virtud un nuevo puerto para el alma. Su camino no estuvo marcado por conquistas ni riquezas, sino por la serenidad de quien aprende a gobernarse a sí mismo en medio del caos. A través de su búsqueda nació una de las corrientes más influyentes de la filosofía antigua, el estoicismo, un arte de vivir que enseñó a los hombres a ser invencibles desde dentro. Si alguna vez sentiste que el mundo exterior te supera, que las emociones te desbordan o que la vida te exige más de lo que puedes dar, esta historia es para ti. Porque al comprender a Zenón, comprenderás también cómo alcanzar la paz en medio de cualquier tormenta. Quédate hasta el final, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia el origen del pensamiento que transformó la manera de entender la virtud, la libertad y el destino. Capítulo 1. El naufragio del destino. En la isla de Citio, en Chipre, nació un joven comerciante llamado Zenón alrededor del año 334 a.C. Su familia era de origen fenicio, dedicada al comercio marítimo, lo que le permitió conocer desde temprano los puertos del Mediterráneo y la inestabilidad de la fortuna humana. En aquellos viajes, el joven aprendió que las riquezas y los bienes materiales eran tan cambiantes como las mareas. La vida parecía segura, hasta que un acontecimiento inesperado transformó su destino para siempre y lo conduciría por el camino del pensamiento. Durante uno de sus viajes, el barco que transportaba su valiosa carga naufragó cerca del puerto del Pireo, en Atenas. Las olas devoraron no solo los bienes que transportaba, sino también el futuro que su familia había planeado para él. Despojado de todo, Zenón llegó a tierra con las ropas empapadas y las manos vacías, enfrentándose a la certeza de que su vida había cambiado por completo. Lo que para muchos habría sido una tragedia, se convirtió en el punto de partida de su despertar filosófico. Mientras caminaba entre los restos del naufragio, comprendió que había perdido todo lo que el dinero podía comprar, pero no aquello que ningún desastre podía arrebatar, su mente. Fue entonces cuando comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de la pérdida, la fragilidad de los bienes humanos y el poder de la razón como guía en tiempos de crisis. Ese día, la filosofía se convirtió en su nuevo puerto seguro. Se dirigió a Atenas, el centro del saber del mundo helénico, donde convivían escuelas de pensamiento que debatían sobre la naturaleza, el alma y el destino. Sin posesiones ni contactos, solo con su curiosidad y la necesidad de entender el sentido de su desgracia, caminó por las calles de la ciudad buscando orientación. Atenas lo recibió como a un extranjero más, pero pronto sería uno de los nombres que marcarían su historia intelectual. Según cuenta la tradición, entró en una librería y comenzó a leer un pasaje sobre Sócrates. Al preguntar quién era ese hombre, el librero le señaló a Crates de Tebas, un filósofo cínico que pasaba por allí. Zenón lo siguió, fascinado por su austeridad y serenidad, y decidió convertirse en su discípulo. Así, de las aguas turbulentas del mar pasó al océano de la sabiduría, donde aprendería que la verdadera fortuna reside en la virtud. La vida del joven chipriota se transformó a partir de aquel desastre. Lo que había sido una ruina material se volvió una ganancia espiritual. Más tarde, contaría que navegó mejor después del naufragio, una frase que se convertiría en símbolo de su enseñanza. El mar, que había destruido sus bienes, lo había devuelto al sentido esencial de la existencia, vivir conforme a la razón y no a los caprichos de la suerte. En los primeros días tras su llegada a Atenas, tuvo que adaptarse a una vida humilde. Dormía en los pórticos y comía lo poco que podía conseguir. Sin embargo, esa austeridad no lo desanimó. Al contrario, fortaleció su carácter. Aprendió a no depender de nada externo para sentirse pleno. Cada día de pobreza se convirtió en una lección práctica sobre la independencia interior. Mientras otros
Se lamentaban por la inestabilidad del mundo. Él empezó a observar cómo los sabios aceptaban con calma aquello que no podían cambiar. Esa idea lo intrigaba profundamente. ¿Cómo podía el hombre mantener la paz en medio de la adversidad? La respuesta comenzó a nacer en su mente, germinando lentamente en el silencio de sus pensamientos y en la observación de los filósofos atenienses. Los años siguientes fueron de aprendizaje silencioso. Asistía a las plazas donde se discutían temas sobre la virtud, la naturaleza y el destino. Escuchaba más de lo que hablaba, y con cada conversación su comprensión del mundo se expandía. El naufragio había destruido su comercio, pero había abierto un horizonte infinito dentro de su espíritu. La ruina material se convirtió en símbolo de transformación. En lugar de buscar nuevamente riquezas, decidió buscar la sabiduría, convencido de que solo lo interior puede resistir las tormentas del destino. Aquel giro marcó el inicio de una vida dedicada a la razón, la autodisciplina y el entendimiento profundo de la naturaleza humana. En Atenas no tardó en descubrir que su desgracia no era una excepción, sino parte del ciclo de la vida que todos enfrentan. Los filósofos hablaban del destino, de la necesidad y del orden del cosmos. Aquellas ideas encajaban con su experiencia personal, y cada palabra que escuchaba resonaba como una verdad recién revelada. Poco a poco fue comprendiendo que el universo no actúa por azar, sino conforme a una razón divina. Ese pensamiento, que más tarde sería central en su filosofía, comenzó a formarse en sus días más difíciles. La pérdida no fue entonces un castigo, sino una enseñanza. La naturaleza lo había despojado de todo para mostrarle lo que realmente importa. Su espíritu se fortaleció en la adversidad. Lejos de su tierra y de su familia, encontró en el silencio de las calles atenienses una nueva forma de vivir. Observaba cómo los hombres se agitaban por cosas efímeras, mientras él hallaba serenidad en lo esencial. Esa diferencia entre lo necesario y lo superfluo se convertiría en el eje de su pensamiento. Con el tiempo, los rumores sobre aquel extranjero que buscaba la verdad con tanta humildad comenzaron a circular entre los filósofos. Algunos lo veían con curiosidad, otros con respeto. Lo cierto es que su determinación y su calma lo distinguían. Era evidente que aquel hombre había aprendido una lección que pocos comprendían, que el sufrimiento puede ser maestro y la pérdida un principio. Así comenzó la historia de quien, sin proponérselo, daría forma a una escuela que transformaría la manera de enfrentar la vida y el destino. El mar le había arrebatado todo, pero también le había concedido el mayor de los tesoros, la libertad interior que solo poseen quienes han sobrevivido a la tempestad y han aprendido a navegar dentro de sí mismos. Capítulo 2. Atenas y el encuentro con la filosofía. Atenas, en los días de Zenón, era una ciudad vibrante, llena de plazas donde el pensamiento era una forma de vida. En el ágora se discutían las leyes del cosmos con la misma pasión con la que los comerciantes negociaban sus productos. La filosofía no era solo teoría, era una práctica que se respiraba en los templos, los gimnasios y los pórticos. Aquel ambiente intelectual, tan distinto del mundo comercial de Chipre, lo envolvió con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que había llegado al lugar donde los hombres buscaban no el oro, sino la verdad. Su primer impulso fue escuchar, observar y aprender. No conocía los nombres de los grandes maestros, pero pronto comprendió que en Atenas existían varias escuelas con visiones distintas sobre el alma y la virtud. Los discípulos de Platón debatían sobre el mundo de las ideas. Los aristotélicos analizaban la lógica y la naturaleza. Los cínicos, como Crates, despreciaban los lujos y practicaban la pobreza voluntaria. Cada corriente ofrecía una respuesta distinta a la pregunta que él había comenzado a hacerse. ¿Cómo debe vivir el ser humano en armonía con el universo? Con el paso de los días, fue ganando confianza para acercarse a los filósofos. Escuchaba las lecciones en las plazas, sin asiento, sin libros y sin maestros asignados.
Era un oyente constante, atento a cada argumento y cada ejemplo. A veces se quedaba horas en silencio reflexionando sobre una sola frase. Su curiosidad era tal que algunos comenzaron a reconocerlo por su perseverancia. No hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía, mostraba una claridad que sorprendía a los presentes. Fue en una de esas jornadas cuando se cruzó con Crates de Tebas, el discípulo del célebre Diógenes. Crates representaba la forma más pura del cinismo. Vivía con una capa raída, dormía al aire libre y rechazaba cualquier posesión. Su vida era una demostración constante de que la felicidad no depende de los bienes externos. Zenón, impresionado por su coherencia, decidió seguirlo. Durante años lo acompañó en su vida austera, aprendiendo a dominar el deseo y a reducir las necesidades a lo esencial. El aprendizaje con Crates no fue fácil. El maestro lo ponía a prueba continuamente. Le pedía que realizara actos humillantes en público, como cargar una jarra rota o pedir limosna para liberarlo del miedo al juicio ajeno. Aquellas pruebas lo fortalecieron, aunque a veces lo llenaban de vergüenza. Con el tiempo, comprendió que no era el acto lo que importaba, sino la libertad interior que se lograba al no depender de la aprobación de los demás. Ese fue su primer gran paso hacia la independencia espiritual. Sin embargo, su espíritu no se conformó con el cinismo. Admiraba la fuerza moral de Crates, pero sentía que algo faltaba, una visión más profunda de la naturaleza y de la razón universal. Buscaba una filosofía que no solo enseñara a renunciar, sino también a comprender el orden del mundo. Esa inquietud lo llevó a conocer a otros maestros, como Estilpón de Mégara, que lo introdujo en las paradojas lógicas, y Polemón, que le habló sobre la virtud como equilibrio del alma. Cada encuentro ampliaba su horizonte intelectual. La ciudad se convirtió en su escuela. Caminaba por las columnas del ágora observando cómo las palabras transformaban la vida de los hombres. Veía a los jóvenes discutir sobre la justicia, la verdad y el destino con la misma pasión con que otros perseguían el poder o el placer. Aquel espectáculo lo convenció de que la sabiduría no era un lujo, sino una necesidad para quien quisiera vivir en paz consigo mismo. En esos años de formación, descubrió que la filosofía no era solo conocimiento, sino ejercicio constante. Aprendió que dominar los impulsos, aceptar lo inevitable y actuar conforme a la razón eran virtudes que se entrenaban cada día, como los músculos de un atleta. Atenas le enseñó que la libertad no se conquista en el mercado ni en el campo de batalla, sino en el interior de la mente. Su carácter tranquilo y su vida sobria comenzaron a llamar la atención. No buscaba seguidores ni fama, pero su actitud despertaba respeto. Algunos ciudadanos lo invitaban a dialogar, curiosos por aquel extranjero que hablaba poco y pensaba mucho. Sus respuestas eran serenas pero profundas. Evitaba la arrogancia y prefería escuchar antes de emitir juicio. Así fue ganando una reputación discreta pero sólida. Atenas también lo enfrentó con las contradicciones humanas. Veía cómo los filósofos predicaban la virtud mientras competían por reconocimiento. Observaba a los políticos hablar de justicia mientras servían a sus propios intereses. Aquellas incongruencias lo llevaron a reflexionar sobre la coherencia como valor fundamental. Pensaba que la verdadera filosofía debía vivirse, no solo enseñarse, y que el sabio debía ser el ejemplo vivo de sus ideas. Su disciplina impresionaba a todos. Se levantaba temprano, caminaba por los jardines reflexionando y pasaba las tardes en las discusiones públicas. No tenía bienes ni casa fija, pero su serenidad era inquebrantable. Con el tiempo, se ganó el respeto de quienes veían en él a un hombre que había perdido todo y, sin embargo, parecía poseerlo todo. En ese ambiente, su pensamiento comenzó a tomar forma. Comprendió que el conocimiento debía tener una base firme, un principio rector que explicara la totalidad de la existencia. Ni el placer, ni la riqueza, ni el poder podían ofrecer estabilidad, porque dependían de lo externo. Solo la razón, presente en todos los seres, podía ser la guía segura para la vida. Esa idea lo acompañaba mientras caminaba por los pórticos de la ciudad,
observando el movimiento de los hombres y el orden del cosmos. Cada día, su convicción crecía. Vivir de acuerdo con la naturaleza era la única manera de alcanzar la verdadera felicidad. No se trataba de dominar el mundo, sino de aceptar su ley universal y actuar en armonía con ella. Durante sus años en Atenas, se fue formando no solo un pensador, sino un hombre transformado por la experiencia. Había pasado del comerciante al buscador, del náufrago al sabio. El encuentro con la filosofía no fue casual, sino el fruto de una necesidad interior de entender el sentido de su existencia. Aquel proceso silencioso y constante lo preparó para crear su propia doctrina, una que uniría razón, virtud y destino en una misma visión del mundo. Así, en medio del bullicio de Atenas, el extranjero que llegó con las manos vacías empezó a llenar su espíritu con las ideas que más tarde darían forma a una de las escuelas más influyentes de la historia. Allí, entre los ecos de las plazas y los diálogos de los sabios, nació el germen de una filosofía que enseñaría a los hombres a vivir en serenidad frente al caos del mundo. Capítulo 3. Los maestros que forjaron su pensamiento. Tras sus primeros años en Atenas, Zenón comprendió que su búsqueda necesitaba guía y estructura. Por eso, se acercó a distintos filósofos que representaban escuelas de pensamiento diversas, cada una con una visión propia del alma, la razón y la virtud. No se limitó a seguir a un solo maestro. Prefirió absorber lo mejor de cada doctrina, analizando sus aciertos y contradicciones. Esta etapa formativa fue decisiva para el desarrollo de su carácter y de la filosofía que más tarde llevaría su nombre. Su primer gran referente fue Crates de Tebas, el cínico que lo había recibido con sencillez y dureza. De él aprendió el valor de la autarquía, la independencia interior frente a la fortuna. Crates lo enseñó a reírse de la opinión ajena, a renunciar al lujo y a vivir conforme a la naturaleza. Durante esos años, Zenón practicó la vida ascética, caminando descalzo, vistiendo con modestia y durmiendo al aire libre. Sin embargo, también descubrió que el cinismo, en su forma más extrema, podía convertirse en un rechazo excesivo del mundo. La libertad debía tener disciplina, no desprecio. Después de su paso por el cinismo, se sintió atraído por la escuela megárica, fundada por Euclides de Mégara y continuada por Estilpón. Allí encontró un pensamiento más lógico, centrado en el razonamiento y la dialéctica. Estilpón lo instruyó en el arte de argumentar con precisión, en distinguir entre lo que es y lo que parece ser. Aprendió que el sabio no debe guiarse por la emoción, sino por la comprensión racional de las cosas. Esa influencia dejó en él una huella duradera. La idea de que el conocimiento verdadero nace de la coherencia del pensamiento. También estudió con Genócrates, discípulo de Platón y líder de la academia. En ese entorno, conoció las enseñanzas del idealismo, la noción de que existe un orden superior, un mundo de ideas perfectas que guía la realidad. Aunque no compartía del todo esa visión metafísica, reconoció el valor moral que implicaba buscar la virtud como la meta suprema del alma. Fue en la academia donde aprendió a mirar la razón no solo como instrumento lógico, sino como principio divino que ordena el cosmos. Su formación continuó con Polemón, otro pensador platónico, conocido por su énfasis en la moderación. De él recibió una lección práctica, que la filosofía debía manifestarse en la conducta, no en las palabras. Polemón insistía en que la virtud no es una teoría, sino una forma de vida constante. Zenón, que ya había practicado la austeridad con Crates, encontró en estas enseñanzas una vía intermedia entre la negación del placer y la comprensión racional del deber. La influencia más peculiar provino de Diodoro Crono, un filósofo de la escuela dialéctica. Este maestro le mostró la importancia del lenguaje como vehículo del pensamiento, introduciéndolo en las paradojas y razonamientos complejos que ponían a prueba la lógica humana. Gracias a esas discusiones, su mente se volvió más aguda, capaz de examinar los conceptos con precisión. Aprendió a desconfiar de las impresiones
y a buscar en la razón el criterio más firme para distinguir la verdad del error. De cada maestro, tomó una semilla distinta. De Crates, la fortaleza moral; de Estilpón, la lógica rigurosa; de Genócrates, la nobleza del alma; de Polemón, la moderación; y de Diodoro, la exactitud en el pensamiento. Pero ninguna escuela por sí sola satisfizo completamente su búsqueda. En cada doctrina encontraba algo valioso y al mismo tiempo algo incompleto. Esta inconformidad lo impulsó a construir una visión propia que uniera la ética, la razón y la naturaleza en un todo coherente. Su relación con los maestros no fue de obediencia ciega, sino de respeto crítico. Sabía escuchar, pero también sabía dudar. Esa actitud, poco común entre los discípulos, lo convirtió en un interlocutor respetado. Algunos maestros lo consideraban un alumno difícil, pues no se conformaba con repetir dogmas. Buscaba entender las causas últimas de cada afirmación. Esa exigencia intelectual lo distanció de los sistemas cerrados y lo acercó a una filosofía más práctica y abierta. El contacto con tantas corrientes distintas amplió su visión del hombre y del universo. Mientras unos defendían el placer como bien supremo y otros la renuncia total, él comenzó a pensar que el equilibrio debía estar en aceptar lo que la razón dicta conforme a la naturaleza. Esta idea germinal, aún sin nombre, sería la base del estoicismo. El alma, pensaba, debía alinearse con el orden natural, no resistirse a él ni entregarse a los impulsos. Sus años de estudio también le enseñaron la paciencia. No buscó fundar una escuela de inmediato. Prefirió madurar sus ideas observando la vida cotidiana de los atenienses. Veía cómo los hombres se agitaban por la ambición, la ira o el deseo, mientras los filósofos discutían sobre teorías abstractas. Él quería unir ambas cosas, una filosofía que explicara el mundo y al mismo tiempo ayudara a vivir en él. A medida que su pensamiento se consolidaba, su presencia comenzó a hacerse notar en los círculos intelectuales. Los jóvenes acudían a escucharlo debatir con otros discípulos y su voz, firme y serena, llamaba la atención por su claridad. No hablaba desde la erudición, sino desde la experiencia, lo que le daba una autoridad distinta. Sus palabras no eran adornadas, sino precisas. Su razonamiento no buscaba impresionar, sino convencer por su lógica. El respeto que inspiraba no provenía de su origen ni de su fortuna, sino de su coherencia. Su vida era el reflejo de lo que enseñaba: moderación, autodominio y serenidad. Esa congruencia entre palabra y acción era su mayor fuerza. En una ciudad acostumbrada a ver filósofos que predicaban virtudes que no practicaban, él destacaba por su integridad. Con el tiempo, sus antiguos maestros reconocieron que su discípulo chipriota había desarrollado una voz propia. Algunos lo animaron a enseñar, otros lo miraron con recelo, temiendo que su pensamiento rivalizara con el de sus escuelas. Pero Zenón no buscaba prestigio. Su única meta era vivir conforme al Logos, esa razón universal que todo lo abarca. De este modo, su mente se fue afinando como una herramienta precisa. Los años de aprendizaje lo habían forjado en la disciplina, la reflexión y la humildad. No se trataba ya del comerciante que había perdido su fortuna, sino de un hombre que había encontrado una sabiduría que ninguna marea podía arrastrar. La preparación estaba completa. Solo faltaba dar forma a la doctrina que un día transformaría el pensamiento del mundo antiguo. Así, tras absorber las enseñanzas de sus maestros y ponerlas a prueba en su vida diaria, estaba listo para construir su propio sistema filosófico, uno que integraría la ética, la lógica y la física bajo una misma idea: que la felicidad del ser humano reside en vivir en armonía con la razón y con la naturaleza que lo rodea. Capítulo 4. El nacimiento del estoicismo. Con los años de aprendizaje y reflexión, la mente de Zenón se volvió un crisol donde se fundieron las ideas de distintas escuelas en busca de una verdad más profunda. Atenas, con su bullicio filosófico, era el lugar ideal para que esa nueva visión tomara forma,
Ya no se conformaba con escuchar o repetir las enseñanzas de otros, sentía la necesidad de construir una doctrina propia que integrara la ética, la lógica y la comprensión de la naturaleza. Su experiencia personal, el naufragio, la pobreza, el estudio constante, le había enseñado que la virtud debía ser el centro de la vida humana, no como un ideal abstracto, sino como una práctica diaria. Comenzó a enseñar de manera informal, primero en conversaciones al aire libre y luego en reuniones, más organizadas. Sus oyentes se sintieron atraídos por la claridad de sus razonamientos y por la serenidad de su carácter. No hablaba como un sofista que buscaba aplausos, sino como alguien que había vivido cada palabra que pronunciaba. La filosofía, para él, debía ser útil, un camino hacia la libertad interior. En sus enseñanzas, la razón ocupaba el lugar de guía suprema, y vivir en armonía con ella equivalía a vivir conforme a la naturaleza. El punto de encuentro donde comenzó a reunir discípulos fue el pórtico pintado, o Stoa Poikile, una galería adornada con frescos que representaban las victorias atenienses. Allí, entre columnas y murales, su voz empezó a resonar con fuerza. No eligió ese lugar por casualidad. El pórtico era un espacio abierto, accesible a todos, lo que reflejaba su idea de una filosofía pública, destinada a cualquier persona, no solo a los ricos o instruidos. De ese lugar, su doctrina recibiría el nombre de estoicismo. El estoicismo surgió como una síntesis equilibrada. Tomó del cinismo la austeridad, de los megáricos la lógica rigurosa, de los platónicos la noción de orden cósmico y de los socráticos el valor de la virtud. Pero fue más allá. Unió todos esos elementos bajo una concepción coherente del universo y del hombre. Según su visión, el cosmos estaba gobernado por una razón divina, el logos, que daba sentido a todo cuanto existe. Vivir bien significaba vivir conforme a ese logos, aceptando con serenidad lo que la naturaleza dispone. Su pensamiento se organizaba en tres partes fundamentales: la lógica, la física y la ética. La primera enseñaba a razonar con claridad, para no ser esclavo de las pasiones o de las opiniones falsas. La segunda explicaba el orden del universo, donde todo tiene una causa y un propósito. La tercera, la más importante, trataba sobre cómo alcanzar la virtud y la felicidad a través del dominio interior. Para él, estas tres ramas no estaban separadas, sino que formaban un sistema armónico, como un cuerpo en el que la lógica era el esqueleto, la física el alma, y la ética el fin último. Su noción de virtud era revolucionaria. Sostenía que solo ella bastaba para la felicidad, sin necesidad de bienes externos. La pobreza, la enfermedad o la pérdida no podían afectar al sabio si éste mantenía la rectitud del alma. El bien y el mal no dependían de lo que sucede, sino de cómo se reacciona ante ello. Esta visión contradecía la mentalidad común de su tiempo, en la que el bienestar dependía del azar o de la fortuna. En el estoicismo, el destino no es enemigo del hombre, sino parte de su razón misma. Las primeras generaciones de atenienses que lo escucharon encontraron en sus palabras una esperanza nueva. En una época marcada por la decadencia política y la incertidumbre, el estoicismo ofrecía estabilidad interior. Enseñaba que el hombre no podía controlar el mundo exterior, pero sí su juicio sobre él. Esta idea resonó especialmente entre quienes habían perdido la fe en los dioses caprichosos del pasado. La divinidad, decía Zenón, no estaba fuera, sino dentro de cada ser racional. En sus diálogos insistía en que todo en el universo está interconectado. Nada ocurre por azar. Cada acontecimiento forma parte de una red de causas que la razón divina entreteje. Por eso, el sabio debe aceptar tanto la alegría como la adversidad, entendiendo que ambas son expresiones de una misma ley natural. Rechazar lo que sucede sería oponerse al orden del cosmos. Así, la aceptación no era resignación, sino comprensión profunda de la necesidad universal. Otra de sus ideas centrales fue la de la apatheia, que no significaba insensibilidad,
sino libertad frente a las pasiones desordenadas. El sabio no debe suprimir sus emociones, sino gobernarlas con la razón, alegrarse con moderación, entristecerse sin desesperar, actuar sin dejarse dominar por el deseo o el miedo. En esta armonía interior residía la verdadera libertad. Esa serenidad, enseñaba, es la fortaleza del alma, que ninguna circunstancia puede quebrar. Su doctrina también redefinió el papel de la razón humana. Para Zenón, el logos divino no solo ordena el cosmos, sino que habita en cada persona. Pensar y vivir de acuerdo con la razón es participar del orden del universo. De ahí que todos los seres humanos, al compartir esa chispa divina, sean iguales en dignidad. Esta idea, adelantada a su tiempo, rompía las barreras entre ricos y pobres, ciudadanos y extranjeros, hombres y mujeres, afirmando una hermandad universal fundada en la razón. Las discusiones en el pórtico eran intensas pero serenas. No había gritos ni provocaciones, sino razonamientos, ejemplos y preguntas. Zenón hablaba con firmeza pero sin imponerse. Decía que enseñar filosofía no era dominar mentes, sino encender la luz que ya existe en cada una. Sus alumnos lo admiraban no solo por su sabiduría, sino por su coherencia. Vivía de manera sencilla, comía con moderación, dormía poco y dedicaba sus días al estudio y a la conversación. El estoicismo pronto comenzó a diferenciarse de las demás escuelas. Mientras los epicúreos buscaban el placer moderado y los cínicos la renuncia total, los estoicos defendían el equilibrio, aceptar el destino, con serenidad, actuar con virtud y guiarse siempre por la razón. Su filosofía era al mismo tiempo racional y espiritual, intelectual y práctica. Por eso, no tardó en atraer a discípulos que veían en ella una respuesta completa a las contradicciones de la vida humana. A pesar de la creciente fama, su fundador se mantuvo alejado de los honores, rechazó riquezas y cargos, afirmando que el sabio no necesita de la fortuna para ser feliz. Su humildad aumentaba el respeto que los demás le profesaban. Muchos decían que, al escucharlo, sentían que el alma se volvía más ligera, como si las preocupaciones se disolvieran ante la claridad de sus palabras. La serenidad que transmitía era en sí misma una enseñanza silenciosa. El sistema que había construido no pretendía imponer creencias, sino ofrecer un camino hacia la libertad interior. No había rituales ni jerarquías, solo el esfuerzo constante por vivir en armonía con la razón universal. Esa visión práctica del pensamiento, nacida de la experiencia personal y del análisis riguroso, lo convertiría en uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad. Así nació el estoicismo, no en los templos ni en los palacios, sino en un pórtico abierto a todos. Fue el fruto de la disciplina, la humildad y la observación de la naturaleza humana. Desde aquel punto de partida, la filosofía del logos se extendería por siglos, enseñando que la verdadera sabiduría consiste en aceptar el destino, dominar las pasiones y vivir de acuerdo con la razón que sostiene el universo. Capítulo 5. La vida en el pórtico pintado. El pórtico pintado, situado en el corazón del ágora ateniense, se convirtió en el escenario donde Zenón impartió su enseñanza durante décadas. El espacio, decorado con murales que mostraban escenas de heroísmo y virtud, representaba para él algo más que un lugar físico. Era un símbolo del ideal que predicaba. La pintura de la batalla de Maratón, visible desde su sitio de enseñanza, recordaba el valor y la disciplina de los antiguos griegos, cualidades que consideraba reflejos de la razón divina que gobierna el cosmos. En aquel lugar, su palabra encontraba eco no solo en los filósofos, sino también en los ciudadanos comunes, que veían en sus enseñanzas una guía para la vida cotidiana. El ambiente del pórtico era sereno, pero lleno de pensamiento. A diario acudían jóvenes, mercaderes, soldados y esclavos liberados para escuchar los razonamientos del maestro. No existía distinción social en sus conversaciones. Cualquiera podía participar. El estoicismo, desde su origen, fue una filosofía abierta al pueblo,
basada en la idea de que la sabiduría no pertenece a una élite, sino a todos los que deseen vivir conforme a la razón. Zenón evitaba la ostentación de los filósofos de las academias. Prefería la sencillez y la claridad. Sus lecciones eran directas, expresadas con calma, pero con una fuerza interior que cautivaba. La rutina diaria en la estoa era rigurosa. El maestro llegaba temprano, se sentaba en un banco de piedra y comenzaba a dialogar con quienes se acercaban. No daba discursos preparados, sino que respondía a preguntas sobre la vida, la virtud, la fortuna o la naturaleza. Cada conversación se transformaba en un ejercicio de reflexión compartida. Rechazaba la idea de la enseñanza como transmisión unilateral. Para él, el diálogo era una forma de descubrir juntos la verdad. Esta manera de enseñar recordaba el método socrático, pero con un tono más introspectivo y moral. Su estilo de vida era una lección en sí misma. Vivía de manera austera, con pocas pertenencias y sin lujos. Aceptaba solo lo necesario para subsistir, convencido de que la abundancia debilita el carácter. Los atenienses lo veían caminar por las calles con una túnica sencilla y un paso firme, siempre acompañado de un aire de serenidad. Su conducta contrastaba con la de los sofistas, que cobraban altas sumas por sus clases. Zenón no pedía nada a cambio de su enseñanza, pues consideraba que el conocimiento, al ser divino, debía compartirse libremente. Los que lo escuchaban decían que su voz tenía una calma contagiosa. Nunca se exaltaba, incluso cuando era contradicho. Veía en la discusión no una lucha de egos, sino una oportunidad para afinar la razón. Sus argumentos se construían con precisión, sin adornos retóricos. Cada palabra estaba medida, como si el pensamiento se tejiera al compás de una mente que había aprendido a dominarse por completo. Esa templanza impresionaba a todos, y su autoridad moral crecía con cada año que pasaba. Las enseñanzas en el pórtico se centraban en la práctica de la virtud. Zenón enseñaba que el alma debía entrenarse para aceptar lo inevitable y actuar conforme al deber. La razón, decía, es el timón que permite al hombre navegar entre la tormenta de las pasiones. Quien aprende a guiarse por ella alcanza la paz interior, aunque el mundo exterior sea incierto. Esta idea, expresada una y otra vez con ejemplos sencillos, caló profundamente en los oyentes. No ofrecía promesas de riqueza ni recompensas divinas, ofrecía libertad interior. Entre sus discípulos, algunos destacaban por su talento y devoción. Cleantes, un antiguo atleta que trabajaba de aguador, se convirtió en su más fiel seguidor. Otro discípulo, Esfero, llevó las enseñanzas estoicas hasta Egipto, donde influirían en la educación de reyes y gobernantes. Sin embargo, Zenón no trataba a ninguno como subordinado. Los consideraba compañeros en el camino hacia la sabiduría. Su escuela no era una institución rígida, sino una comunidad de aprendizaje guiada por el ejemplo y la reflexión. El respeto que Atenas le profesaba era grande. Aunque extranjero, fue reconocido por su sabiduría y su integridad. El pueblo lo admiraba por su modestia y su coherencia. Los líderes de la ciudad, impresionados por su conducta, le ofrecieron una corona de oro y la ciudadanía ateniense, pero él rechazó ambos honores con cortesía, diciendo que prefería ser conocido por su virtud y no por su estatus. Este gesto consolidó su reputación como un hombre incorruptible. Durante los años de enseñanza, su pensamiento siguió evolucionando. No se limitó a repetir fórmulas, sino que ajustaba su doctrina conforme a la experiencia. Insistía en que la filosofía debía ser dinámica, capaz de adaptarse sin traicionar su esencia. La observación constante de la naturaleza, de los astros y del comportamiento humano le permitió perfeccionar su comprensión del logos universal. Cada día en el pórtico era, para él, un ejercicio de meditación activa sobre el sentido del orden cósmico. A pesar de su disciplina, no era inflexible. Sabía reír y escuchar. Valoraba las conversaciones simples tanto como las profundas, porque creía que la sabiduría no se mide por la erudición, sino por la capacidad de vivir bien. Quienes lo trataban de cerca
Lo describían como un hombre amable, aunque reservado, con una mirada que transmitía serenidad y una presencia que imponía respeto sin necesidad de autoridad. Su vida era una obra silenciosa de equilibrio entre pensamiento y acción. El estoicismo, tal como lo enseñaba en la Estoa, no buscaba aislar al individuo del mundo, sino integrarlo en él con una actitud de armonía. En sus charlas hablaba del deber social, del amor por la comunidad y de la responsabilidad de actuar justamente. La virtud, afirmaba, no consiste en retirarse de los hombres, sino en servirles sin dejarse arrastrar por sus pasiones. Esta dimensión cívica de su pensamiento influyó en muchos de sus discípulos, que más tarde ocuparían cargos públicos o asesorarían a reyes. Los años en el pórtico fueron también un periodo de reconocimiento. Filósofos de otras escuelas acudían a discutir con él, y aunque las discrepancias eran inevitables, todos coincidían en admirar su coherencia. Su escuela se consolidó como una de las más respetadas de Atenas, y su nombre comenzó a ser mencionado junto al de Sócrates y Platón. Sin embargo, Zenón permanecía impasible ante la fama. Para él, el verdadero honor era vivir en armonía con la naturaleza y consigo mismo. Las lecciones en la Estoa se prolongaban desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el sol descendía, sus discípulos solían acompañarlo en silencio hasta su modesta casa. Allí continuaba reflexionando o escribiendo fragmentos de sus pensamientos, muchos de los cuales se perdieron con el tiempo. No buscaba dejar una obra monumental, sino formar mentes capaces de pensar con claridad y vivir con virtud. Sus enseñanzas, más que escritas, estaban grabadas en las vidas de quienes lo escuchaban. El paso de los años no apagó su energía. Aún en la vejez, seguía acudiendo al pórtico cada día, guiado por la misma disciplina que había marcado su vida. Su constancia se convirtió en un ejemplo viviente del ideal estoico, la firmeza del sabio ante el cambio y la fatiga. Los atenienses lo veían como un pilar moral de la ciudad, un hombre cuya serenidad era testimonio de la fuerza de la razón sobre el destino. Así transcurrieron sus días en el pórtico pintado, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio eran una lección. Allí no solo nació una escuela filosófica, sino una forma de entender la existencia. Bajo las columnas del ágora, entre el murmullo del viento y las conversaciones de los ciudadanos, se forjó un legado que enseñaría a generaciones futuras que el alma humana puede alcanzar la paz incluso en medio del ruido del mundo. Capítulo 6. Principios y virtudes del sabio estoico. La filosofía que se enseñaba en el pórtico pintado no era una teoría distante, sino una guía práctica para la vida. Su esencia se encontraba en la idea de que la razón humana es una parte del logos universal, y que vivir bien significa vivir en armonía con ese orden divino. Quien logra esa unión interior alcanza la verdadera libertad, pues ya no depende del azar, de la fortuna ni de las emociones pasajeras. Esta libertad, enseñaba Zenón, no consiste en hacer lo que se desea, sino en desear solo lo que es conforme a la razón. El primer principio de su doctrina era la aceptación del destino. Todo lo que sucede, desde el nacimiento hasta la muerte, forma parte del orden natural del cosmos. Nada ocurre sin causa, y por tanto, resistirse a los acontecimientos es tan inútil como luchar contra las olas del mar. El sabio debe aprender a decir sí a la vida, comprendiendo que incluso la adversidad tiene su lugar en el conjunto del universo. Esta idea, lejos de ser resignación, era una invitación a la serenidad y a la fortaleza interior. Otro principio fundamental era la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Las acciones, los pensamientos y las decisiones están bajo nuestro control. La salud, la riqueza o la reputación, no. Confundir estas dos esferas conduce a la angustia, mientras que reconocerlas da paz. Por eso, el sabio se ocupa solo de lo que puede gobernar, su carácter y su juicio. Todo lo demás debe aceptarse con ecuanimidad, como parte del orden natural. Esta división simple y poderosa se convirtió en el pilar del pensamiento estoico. La virtud era el bien supremo.
Para Zenón no existía otro camino hacia la felicidad. Las riquezas, la fama o el placer son indiferentes. Pueden usarse bien o mal, pero no determinan el valor moral del individuo. Solo la virtud, entendida como el vivir conforme a la razón, garantiza la plenitud del alma. En ella se incluyen 4 virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Todas dependen del equilibrio interior y de la comprensión racional del mundo. La sabiduría era el conocimiento de lo que debe elegirse o evitarse. No se trataba de erudición, sino de discernimiento práctico. El sabio no actúa por impulso ni por hábito, sino conforme a la razón que comprende el bien. La justicia, por su parte, era la virtud social, la que unía al individuo con la comunidad. Actuar justamente es reconocer que todos los hombres comparten la misma razón divina y, por tanto, merecen respeto. En esto, el estoicismo anticipó ideas de igualdad y fraternidad que siglos más tarde influirían en Roma y en la filosofía moderna. La valentía no se refería solo al coraje físico, sino a la firmeza del alma ante el dolor y la desgracia. El sabio no teme lo inevitable, porque entiende que el sufrimiento es parte de la naturaleza. Lo enfrenta con serenidad, sabiendo que nada externo puede dañar su verdadera esencia. Por último, la templanza era el dominio de los deseos, la capacidad de mantener el equilibrio frente al placer y la tentación. En conjunto, estas virtudes formaban el retrato ideal del sabio, un ser en paz consigo mismo y con el mundo. El ideal del sabio, sin embargo, no era una figura inalcanzable. Zenón enseñaba que todos los hombres pueden aproximarse a él mediante el esfuerzo constante. La perfección completa quizás sea divina, pero la búsqueda de la virtud es humana. Cada día, decía, es una oportunidad para ejercitar el carácter, corregir los errores y acercarse al equilibrio. La filosofía no era, por tanto, un conocimiento reservado a los estudiosos, sino una forma de vivir accesible a cualquiera que deseara la libertad interior. El dominio de las pasiones era uno de los temas más discutidos en sus enseñanzas. Las emociones, como la ira, el miedo o la tristeza, no son en sí malas, pero se vuelven destructivas cuando se imponen sobre la razón. El sabio no busca eliminar los sentimientos, sino transformarlos mediante la comprensión. Al sustituir la reacción por la reflexión, el alma alcanza un estado de tranquilidad llamado ataraxia. Ese equilibrio era el fruto más alto de la disciplina estoica. Para lograr esa calma interior, Zenón recomendaba ejercicios prácticos: la reflexión diaria sobre las propias acciones, la meditación sobre la muerte y el destino, y la visualización de las dificultades antes de que ocurran. Anticipar las desgracias, decía, fortalece el espíritu, porque quien se prepara para el dolor no se sorprende cuando llega. Estos métodos, siglos después, inspirarían a los estoicos romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que los transformarían en verdaderas prácticas espirituales. En su sistema, la naturaleza era la maestra suprema. Todo en el universo actúa conforme a una razón perfecta. Las estaciones, los astros y los ciclos vitales obedecen a un orden necesario. El ser humano, al poseer razón, tiene el deber de armonizarse con esa ley. De ahí su famosa máxima: vivir según la naturaleza. No significaba retirarse al campo ni despreciar la civilización, sino vivir con sabiduría, simplicidad y respeto por el orden cósmico. El concepto de libertad también adquiría un sentido nuevo. No es libre quien hace lo que quiere, sino quien quiere lo que debe. La verdadera esclavitud es la de las pasiones, que arrastran al hombre hacia el error y la infelicidad. En cambio, el sabio, aun siendo prisionero o pobre, es libre si su alma permanece en armonía con la razón. Este principio elevó la dignidad del individuo más allá de las condiciones externas, ofreciendo una visión moral que trascendía las diferencias sociales. El deber hacia los demás era otro pilar de su pensamiento. Ningún hombre vive solo. Todos somos parte de una comunidad racional.
Obrar conforme a la virtud implica actuar con justicia y benevolencia. La compasión, bien entendida, no era debilidad, sino expresión de la razón universal que une a todos los seres. Por eso, el sabio no desprecia a los ignorantes, ni se aparta de los pecadores, sino que los ayuda con paciencia, sabiendo que todos están en distintos grados del mismo aprendizaje. En su visión del mundo, los dioses no eran figuras caprichosas que intervienen en los asuntos humanos, sino manifestaciones del logos divino. La divinidad era inseparable del cosmos, una fuerza racional que todo lo penetra. Así, la piedad consistía en vivir en sintonía con ese orden, no en ofrecer sacrificios o templos. La religión estoica, por tanto, era una forma de espiritualidad racional, donde el deber moral sustituía al rito. El equilibrio interior que predicaba no se alcanzaba mediante la negación del mundo, sino a través de su comprensión. Quien entiende las causas de las cosas no se perturba ante lo inesperado. La sabiduría consiste en aceptar el fluir de la vida con calma, sin aferrarse a lo pasajero. Este modo de pensar ofrecía consuelo frente a la inestabilidad de la existencia y convirtió al estoicismo en una escuela de fortaleza ante la adversidad. A lo largo de su vida, Zenón demostró con el ejemplo que sus principios no eran meras palabras. Vivió con sobriedad, enfrentó la pobreza sin queja y conservó la serenidad hasta en los momentos más difíciles. Su conducta fue la mejor enseñanza de su doctrina, que la virtud no se predica, se practica. En un mundo donde la fortuna cambia con rapidez, su mensaje perduró como una invitación eterna a dominarse a uno mismo, aceptar la naturaleza y vivir en paz con el destino. Capítulo 7. Discípulos y la expansión de la escuela estoica. Con el paso de los años, las enseñanzas impartidas en el pórtico pintado comenzaron a extenderse más allá de Atenas. Lo que había empezado como un pequeño grupo de oyentes se transformó en una comunidad de pensadores dedicados a vivir y transmitir la sabiduría estoica. La filosofía ya no pertenecía solo a su fundador. Se había convertido en un movimiento intelectual y moral que influiría en generaciones enteras. La Stoa Poikile se transformó en un faro de conocimiento, donde los discípulos debatían, escribían y enseñaban a otros el arte de vivir conforme a la razón. Entre los discípulos más destacados se encontraba Cleantes de Asos, quien había llegado a Atenas con poco más que su fuerza de voluntad. Había sido boxeador y durante sus primeros años en la ciudad sobrevivió transportando agua durante las noches para poder asistir a las lecciones durante el día. Su humildad y perseverancia lo convirtieron en el modelo perfecto del espíritu estoico. Cleantes absorbió las enseñanzas de su maestro con devoción y con el tiempo se convirtió en su sucesor natural. Su carácter sereno y su vida austera fueron la continuación viva del ideal que había aprendido en el pórtico. Cleantes no solo conservó las doctrinas originales, sino que las amplió con una visión más teológica. Compuso un himno a Zeus, considerado una de las obras más bellas de la filosofía antigua, en el que expresaba la idea del logos divino como principio ordenador del universo. En sus versos exaltaba la razón como fuerza cósmica que une a todos los seres y guía el destino. Con ese texto, la enseñanza adquirió una dimensión espiritual que la conectó con el sentimiento religioso de la época, sin abandonar su carácter racional. Otro discípulo notable fue Esfero de Borístenes, quien llevó la doctrina hasta Alejandría, en Egipto, donde se convirtió en consejero del rey Ptolomeo Filopátor. Gracias a él, el estoicismo cruzó las fronteras de Grecia y comenzó a influir en la educación de los gobernantes helenísticos. Esfero fue célebre por su ingenio dialéctico y por la claridad de sus argumentos. Defendía la idea de que el sabio debía participar activamente en la vida pública, actuando con justicia y prudencia, pero sin dejarse dominar por el poder o la ambición. Los discípulos no formaban una escuela cerrada. Cada uno interpretaba y desarrollaba los principios según su experiencia y contexto, pero todos mantenían una fidelidad esencial: vivir conforme a la razón. En distintas ciudades del mundo helenístico,
comenzaron a surgir pequeños grupos inspirados en la Estoa. Algunos se reunían en jardines, otros en plazas o en templos, pero en todos ellos se respiraba la misma idea de serenidad y autodominio. La filosofía se convirtió en una forma de vida compartida, no en una teoría académica. Cleantes, ya anciano, continuó enseñando hasta su muerte. Su ejemplo inspiró a un nuevo maestro, Crisipo de Solos, considerado el gran sistematizador del estoicismo. Era un hombre de mente prodigiosa y de incansable energía intelectual. Se decía que escribió más de 700 tratados en los que desarrolló con detalle las tres partes de la doctrina: lógica, física y ética. Gracias a él, la escuela alcanzó una solidez teórica que la consolidó como una de las corrientes filosóficas más respetadas del mundo antiguo. Crisipo amplió el alcance de las ideas iniciales y defendió la importancia del razonamiento formal. Para él, la lógica era el arma que protegía la mente de la confusión. Elaboró definiciones, argumentos y distinciones que permitieron a los estoicos debatir con otras escuelas, especialmente con los epicúreos y los escépticos. Su rigor convirtió a la Estoa en un bastión de la razón. Aunque su estilo era más técnico que el de sus predecesores, su obra fortaleció la herencia del maestro y aseguró su permanencia en el tiempo. Bajo la influencia de Crisipo, el estoicismo comenzó a difundirse entre intelectuales, políticos y educadores. La claridad moral de sus principios, combinada con su coherencia racional, resultaba irresistible en una época de crisis de valores. La promesa de alcanzar la paz interior sin depender del azar ni de los dioses caprichosos ofrecía un refugio espiritual para muchos. La escuela atrajo tanto a jóvenes filósofos como a hombres de acción, que veían en ella una guía para enfrentar la incertidumbre del mundo helenístico. A medida que se expandía, la doctrina empezó a adaptarse a los diferentes contextos culturales. En Alejandría se vinculó con la ciencia y el estudio del cosmos. En Rodas se mezcló con la retórica y la educación cívica. En Siria inspiró movimientos éticos de reforma moral. Esta capacidad de adaptación fue clave para su supervivencia. El mensaje esencial, vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, podía expresarse de muchas formas sin perder su esencia. El carácter universal de la enseñanza hizo que muchos extranjeros la adoptaran. Los romanos en particular se sintieron atraídos por su disciplina y su sentido del deber. Siglos más tarde, pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio la transformarían en una de las bases morales del imperio. Pero esa expansión posterior fue posible gracias al trabajo paciente de los primeros discípulos que mantuvieron viva la llama del pórtico durante generaciones. La relación entre maestro y discípulo en la Estoa no era jerárquica. No había ritos de iniciación ni juramentos. El aprendizaje se basaba en la observación del ejemplo y en el ejercicio del razonamiento. Quien quería progresar debía practicar cada día la virtud, examinar sus pensamientos y enfrentarse a sus propias pasiones. La escuela enseñaba que el conocimiento no tiene valor sin acción y que el verdadero progreso se mide por la serenidad alcanzada. Los discípulos también contribuían a la preservación de las enseñanzas mediante la escritura. Aunque Zenón había dejado pocos textos, sus sucesores se encargaron de recopilar sus máximas y comentarios. Gracias a ellos, fragmentos de su pensamiento sobrevivieron al paso del tiempo. Cada generación añadía nuevas interpretaciones, enriqueciendo el sistema sin traicionar sus fundamentos. Así, el estoicismo se convirtió en una tradición viva, en constante diálogo consigo misma. Con el crecimiento de la escuela, la Estoa adquirió un reconocimiento oficial en Atenas. Los magistrados y ciudadanos acudían a consultar a los filósofos en cuestiones éticas o políticas. La sabiduría estoica comenzó a considerarse una forma de servicio público. No se trataba de dominar la ciudad, sino de orientarla hacia la virtud. Esta relación entre filosofía y vida cívica preparó el terreno para la influencia que la doctrina tendría en la moral pública romana siglos después. La figura del maestro chipriota
permanecía como un símbolo venerado. Sus seguidores no lo consideraban un profeta ni un santo, sino un ejemplo de coherencia y sabiduría. En los debates y lecturas, su nombre era pronunciado con respeto y sus frases se citaban como guía moral. Decían que había enseñado con la vida lo que otros solo expresaban con palabras. Su humildad, su templanza y su firmeza se convirtieron en virtudes aspiracionales para todo estoico. Así, la filosofía que había nacido en el silencio de un naufragio se transformó en un movimiento que cruzó mares y siglos. De la Stoa Poikile de Atenas surgió una escuela que enseñó a generaciones enteras a gobernar la mente y aceptar el destino con serenidad. El legado se extendía ya por el mundo helenístico, preparado para encontrar nuevas formas de florecer en otras tierras y bajo otras lenguas, sin perder su esencia. La búsqueda de la virtud, la libertad interior y la armonía con la razón universal. Capítulo 8. Zenón ante la política y la sociedad. En una Atenas que había perdido su antiguo esplendor político, la voz de los filósofos se había convertido en la conciencia moral de la ciudad. Las guerras, las alianzas y la expansión macedónica habían dejado al pueblo ateniense sin el poder que alguna vez lo distinguió, pero todavía conservaba su vida intelectual. En este contexto, Zenón fue visto como un ejemplo de integridad y prudencia, alguien que, sin ocupar cargos públicos, influía en la conducta de los ciudadanos a través de su ejemplo. Su filosofía no lo apartó de la sociedad, al contrario, lo llevó a reflexionar sobre cómo debía comportarse el sabio en medio de la vida cívica. A diferencia de muchos pensadores que desconfiaban de la política, consideraba que el sabio no debía retirarse completamente del mundo. Aunque entendía que el poder corrompe con facilidad, creía que quien ha alcanzado la virtud tiene el deber de servir a la comunidad. Su participación no debía ser ambiciosa, sino guiada por el bien común. De esta manera, su pensamiento proponía una ética activa, en la que el ciudadano virtuoso era un ejemplo para los demás, no un espectador pasivo. Las ideas políticas que desarrolló fueron audaces para su tiempo. En su obra La República, escrita como respuesta a la obra de Platón, presentó una visión de la sociedad ideal donde las divisiones entre los hombres desaparecerían. En ese texto defendía la idea de una comunidad universal, sin fronteras ni nacionalidades, donde todos los seres racionales serían ciudadanos del mismo cosmos. Este concepto, conocido más tarde como cosmopolitismo, rompía con las nociones tradicionales de polis y anticipaba una de las ideas más profundas del pensamiento occidental, la fraternidad humana. En su república, la virtud era el único criterio de distinción. No habría esclavos, ni ricos, ni pobres, porque todos compartirían la misma razón divina. La educación tendría como fin formar el carácter, no acumular conocimiento. Los templos no serían necesarios, pues la divinidad estaría presente en el corazón de cada ser racional. Su visión eliminaba las jerarquías impuestas por el nacimiento o la fortuna, estableciendo una igualdad espiritual entre todos. Esta concepción, aunque idealista, influyó en muchos pensadores posteriores que buscaron una sociedad más justa. El pensamiento político de Zenón no se limitó a la teoría. Su conducta diaria fue un ejemplo de coherencia entre la palabra y la acción. Vivía con austeridad, rechazaba la corrupción y defendía la justicia sin fanatismo. Su presencia en el ágora era constante, pero siempre serena. No imponía sus ideas, sino que inspiraba con su calma y su honestidad. Los atenienses lo respetaban como una figura moral, capaz de aconsejar tanto a ciudadanos comunes como a hombres de poder. Su influencia se extendió también a los gobernantes. Se dice que Antígono II Gonatas, rey de Macedonia, admiraba profundamente sus enseñanzas. Lo invitó en varias ocasiones a su corte, deseoso de contar con su consejo, pero el filósofo siempre rehusó abandonar Atenas. Aún así, aceptó mantener correspondencia con él, orientándolo en cuestiones de conducta y gobierno. Para Zenón, el verdadero poder no estaba en dominar a otros, sino en gobernarse a sí mismo.
Este principio fue recordado por muchos líderes helenísticos que lo consideraron una guía para el ejercicio del mando. Su relación con la sociedad ateniense se basaba en el respeto mutuo. No buscaba seguidores mediante discursos grandilocuentes ni promesas de salvación. Su autoridad provenía de su coherencia. Era común verlo caminando entre los comerciantes, los artesanos y los jóvenes, conversando sin distinciones. Creía que la filosofía debía estar al servicio de la vida cotidiana y que incluso el más humilde podía comprender la razón universal si se lo enseñaba con claridad. Esa apertura social hizo de su escuela un espacio donde la sabiduría era accesible a todos. El filósofo también reflexionó sobre la ley. Consideraba que las normas humanas deben reflejar la ley natural, es decir, el orden racional del universo. Cuando la ley civil contradice la razón, el sabio tiene el deber de obedecer primero a la naturaleza. Esta idea introdujo una noción revolucionaria, que la justicia no depende del poder, sino de la armonía con la razón universal. Siglos más tarde, este principio inspiraría conceptos fundamentales del derecho natural romano y del pensamiento ético moderno. A pesar de su desapego por la riqueza y los honores, la ciudad quiso reconocer su sabiduría. El Consejo de Atenas le ofreció la ciudadanía, un privilegio excepcional para un extranjero. También le concedieron una corona de oro y una estatua pública en el ágora, como muestra de gratitud. Zenón, fiel a su carácter, agradeció el gesto, pero rechazó los lujos y continuó viviendo con la misma sobriedad. Decía que los honores externos no añaden valor al hombre que ya es virtuoso. Su postura frente a los conflictos políticos fue siempre equilibrada. En tiempos de tensiones entre Atenas y Macedonia, supo mantenerse neutral sin perder el respeto de ninguna de las partes. Enseñaba que la virtud no se alía con partidos ni intereses, porque pertenece al orden universal. El sabio, según su visión, debía actuar conforme al deber, no a la conveniencia. Su imparcialidad le permitió conservar la admiración de todos, incluso de aquellos que no compartían sus ideas. Aunque su vida fue tranquila, no estuvo exenta de desafíos. En ocasiones fue criticado por otros filósofos que consideraban su doctrina demasiado rígida. Algunos lo acusaron de promover una moral inalcanzable para los hombres comunes. Sin embargo, él respondía con paciencia, explicando que la perfección no era una meta inmediata, sino un camino constante. Lo importante no era ser sabio, sino esforzarse cada día por vivir de acuerdo con la razón. Esa humildad lo diferenciaba de muchos pensadores de su tiempo. Su influencia social se reflejaba también en la educación. Muchos padres atenienses enviaban a sus hijos al pórtico para aprender no solo lógica y ética, sino disciplina y carácter. Los jóvenes aprendían que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que la naturaleza dispone. Esta enseñanza formó una generación de ciudadanos más conscientes de su deber y consolidó el estoicismo como una fuerza moral dentro de la vida pública. La visión universal de su pensamiento trascendía las fronteras de su tiempo. Al concebir a todos los hombres como parte de una misma comunidad racional, sentó las bases de un ideal que siglos después sería reivindicado por filósofos romanos y pensadores modernos. Su cosmopolitismo no era una negación de las patrias, sino una afirmación de que el verdadero vínculo entre los seres humanos es la razón, no la sangre ni la tierra. Con el paso de los años, su influencia política y moral se hizo tan grande que los magistrados lo consultaban en temas éticos. Su palabra tenía peso en los tribunales, no por autoridad legal, sino por el prestigio de su sabiduría. Atenas, aunque ya no era la cuna del poder militar, seguía siendo el corazón de la filosofía. Y Zenón era uno de sus pilares. Su presencia recordaba a todos que la justicia y la razón podían florecer incluso en tiempos de decadencia. Así vivió el filósofo en su madurez, siendo un puente entre la reflexión y la acción, entre la virtud privada y el deber público. Sin ocupar ningún cargo ni fundar ninguna ciudad, cambió la manera en que los hombres entendían el poder, la ley y la fraternidad.
Su influencia no se impuso por la fuerza ni por el mando, sino por la coherencia de una vida guiada por la razón. En un mundo marcado por la ambición y el conflicto, su ejemplo se mantuvo como la prueba viviente de que el dominio de uno mismo es la forma más alta de gobierno. Capítulo 9. Los últimos días del filósofo. El final de la vida de Zenón transcurrió en una calma que reflejaba el espíritu de su filosofía. Había alcanzado una vejez respetada, rodeado del afecto de sus discípulos y del reconocimiento de Atenas. Su existencia, marcada por la austeridad y la coherencia, fue un ejemplo de la serenidad que predicaba. No acumuló riquezas ni dejó descendencia, pero su nombre se había convertido en sinónimo de sabiduría. En sus últimos años, continuó acudiendo al pórtico pintado, aunque sus pasos se volvieron lentos y su voz más suave, como si la naturaleza misma le pidiera reposo. La ciudad le rendía honores que él nunca buscó. Los magistrados lo visitaban para consultarle sobre asuntos morales, y los jóvenes seguían acudiendo a sus charlas, fascinados por la claridad con que hablaba del destino y la virtud. A pesar de su edad avanzada, su mente conservaba una lucidez admirable. Su conversación no se había vuelto amarga ni pesimista, al contrario, irradiaba una serenidad contagiosa. Quienes lo conocían decían que era imposible estar cerca de él sin sentir paz, como si su alma, disciplinada por la razón, hubiera alcanzado una armonía absoluta con el universo. Su modo de vivir no cambió con los años. Seguía durmiendo en una habitación sencilla, comiendo frugalmente y caminando por las calles sin escolta ni lujos. Despreciaba los excesos y rehuía cualquier manifestación de vanidad. Cuando le ofrecían banquetes en su honor, solía agradecer con humildad y pedir que se invitara, en su lugar, a los pobres. Para él, el verdadero reconocimiento no provenía de los aplausos, sino de la conciencia tranquila. Su vejez fue, por tanto, la culminación natural de una vida en equilibrio. A medida que el tiempo avanzaba, su cuerpo comenzó a resentirse del rigor de los años. Sufría dolores en las articulaciones y dificultades para caminar, pero nunca se quejaba. Decía que el cuerpo es como una carga que la razón debe aprender a guiar con paciencia. Cada dolencia era para él una oportunidad de ejercitar la fortaleza interior. Ni el sufrimiento físico ni la cercanía de la muerte lograron alterar su calma. Aceptaba el deterioro con gratitud, considerando que el mismo destino que le dio la vida tenía derecho a quitársela. Se cuenta que incluso en la vejez conservaba un humor sereno. Cuando un discípulo se lamentó de que la naturaleza fuera injusta con los ancianos, él respondió que la naturaleza nunca se equivoca, solo nos recuerda que todo tiene su tiempo. Esa aceptación total del ciclo vital fue el sello final de su enseñanza. La muerte, para él, no era una tragedia, sino una transformación necesaria dentro del orden universal. Un día, tras salir de su lección habitual, sufrió un leve accidente. Tropezó al salir del pórtico y se lastimó un dedo del pie. El golpe, aunque menor, le causó un dolor intenso. Los presentes intentaron asistirlo, pero él, con una sonrisa tranquila, se levantó por sí mismo. Sin embargo, ese momento pareció marcar un límite en su cuerpo. Poco después, al llegar a su casa, se detuvo, reflexionó en silencio y pronunció una frase que sus discípulos recordarían por generaciones. ¿Por qué me llamas, destino? Aquí estoy, dispuesto. Según la tradición, comprendiendo que su hora había llegado, dejó de alimentarse y se retiró a meditar. No lo hizo con desesperación ni tristeza, sino con la misma serenidad con la que había vivido. Los relatos antiguos dicen que eligió morir voluntariamente, en un gesto de aceptación total del curso natural de la vida. Para los estoicos, ese acto no era un suicidio en el sentido común, sino una decisión racional de abandonar el cuerpo cuando ya no podía cumplir su función. Fue una última demostración de dominio sobre sí mismo. Su muerte no fue un evento trágico, sino una lección silenciosa. Sus discípulos lo encontraron sereno, sin señales de lucha o dolor. Parecía dormido, con el rostro relajado y una expresión de paz que impresionó a todos. A su
Alrededor reinaba el silencio, roto solo por el viento que entraba desde el ágora, como si la ciudad entera se inclinara ante su partida. Así concluyó la existencia de uno de los hombres más coherentes de la antigüedad, cuya vida fue, hasta el último instante, un testimonio de virtud y razón. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por Atenas. El pueblo, que lo había visto caminar durante años por sus calles, lo despidió con respeto. Los filósofos de otras escuelas, incluso aquellos que habían debatido con él, reconocieron su grandeza. El consejo de la ciudad decretó funerales públicos y erigió una estatua en su honor, con una inscripción que recordaba su sabiduría y su modestia. Era un gesto poco común, reservado solo a quienes habían dejado una huella profunda en el espíritu de la polis. Los discípulos conservaron sus enseñanzas con devoción. Cleantes, su sucesor, tomó la dirección de la escuela y prometió mantener vivo el espíritu del maestro. En los años siguientes, los estoicos recordaban aquel último día no con tristeza, sino como la culminación natural de una vida filosófica. Decían que había muerto como había vivido, con dignidad, sin temor y en perfecta armonía con la naturaleza. Su partida no marcó un final, sino el inicio de una tradición que se perpetuaría durante siglos. La serenidad con que enfrentó la muerte reforzó la credibilidad de su filosofía. Muchos que hasta entonces veían el estoicismo como una doctrina severa comprendieron que no era una negación de la vida, sino una exaltación de su sentido más profundo. El sabio no busca huir del dolor ni del destino, sino amarlos como parte del orden divino. Zenón había demostrado que la coherencia entre pensamiento y acción era posible, incluso en el instante final. Su ejemplo se convirtió en leyenda. Los jóvenes filósofos de Atenas solían pasar por el lugar donde había enseñado, evocando su figura delgada, envuelta en una túnica sencilla, hablando con calma sobre la virtud. Para muchos, su recuerdo era más vivo que el de los reyes o los guerreros, porque había conquistado algo más duradero que un imperio, el dominio de sí mismo. Atenas, ciudad de filósofos, lo consideró uno de los suyos, aunque no hubiera nacido en ella. Con el tiempo, su nombre fue pronunciado con reverencia en las escuelas de todo el mundo helenístico. Poetas, pensadores y líderes lo mencionaban como ejemplo de sabiduría práctica. Su muerte se convirtió en un símbolo de la serenidad ante lo inevitable, una imagen que acompañaría a los estoicos durante siglos. No dejó templos ni monumentos, pero su legado sobrevivió en cada mente que comprendió que la virtud es la única riqueza que no puede perderse. El final de su vida cerró un ciclo perfecto. El comerciante naufragado que había perdido todo se transformó en el sabio que lo poseía todo interiormente. Su historia demostraba que la desgracia puede ser el principio de la sabiduría y que la verdadera fortaleza no está en resistir el destino, sino en amarlo. Su muerte, tranquila y voluntaria, fue el último acto de una existencia consagrada al ideal de vivir conforme a la razón. Así, su partida no fue un adiós, sino una continuación de la enseñanza. Su ejemplo quedó grabado en la memoria de los hombres como la prueba de que el alma, guiada por la virtud, puede elevarse por encima de la materia. En la quietud de su último aliento, Atenas comprendió que la sabiduría no consiste en hablar bien ni en pensar mucho, sino en vivir con serenidad hasta el final. Y esa lección, más poderosa que cualquier discurso, perduró en el tiempo como el eco inmortal del pórtico pintado. Capítulo 10. Legado y curiosidades sobre Zenón de Sitio. El eco de la enseñanza del sabio de Sitio se extendió mucho más allá de su tiempo. Su influencia, transmitida por generaciones de discípulos, moldeó la forma en que el mundo antiguo entendió la virtud, la razón y la libertad interior. El estoicismo que él fundó no fue una escuela pasajera, sino una corriente de pensamiento que sobrevivió a imperios y fronteras. Con el paso de los siglos, sus ideas viajaron de Grecia a Roma y más tarde se entrelazaron con las tradiciones filosóficas y religiosas de Occidente. Su nombre se convirtió en sinónimo de serenidad, disciplina y dominio de sí mismo.
Uno de los aspectos más admirados de su legado fue la coherencia entre vida y pensamiento. Los cronistas antiguos destacaban que jamás fue sorprendido en un acto que contradijera sus enseñanzas. Su conducta era tan constante que los atenienses lo consideraban un modelo de integridad. No dejó escritos extensos, pero su filosofía quedó grabada en las mentes de quienes lo escucharon. La transmisión oral acompañada del ejemplo resultó más poderosa que cualquier tratado. Así, su doctrina se conservó viva, no como un texto, sino como una práctica cotidiana. El estoicismo encontró en Roma su mayor expansión. Filósofos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio adaptaron sus principios a la vida política y militar del imperio. Aunque vivieron en contextos distintos, todos compartían la misma raíz: la creencia en la razón universal y en la virtud como bien supremo. Gracias a ellos, las enseñanzas de Zenón sobrevivieron más de medio milenio, influyendo no solo en la filosofía, sino también en la ética cristiana y en la concepción moderna del deber. La fuerza de su pensamiento residía en su universalidad, capaz de hablar al corazón humano en cualquier época. Los historiadores coinciden en que su carácter fue tan firme como compasivo. Diógenes Laercio, uno de los biógrafos antiguos más conocidos, lo describe como un hombre sobrio, modesto y profundamente respetuoso con todos. Nunca levantaba la voz en una discusión ni respondía con ira a los insultos. Su paciencia era tal que, en más de una ocasión, transformó la hostilidad en admiración. Los contemporáneos lo llamaban el hombre de bronce por su templanza, aunque quienes lo conocieron sabían que detrás de esa firmeza había también una bondad profunda. A lo largo de los siglos, su nombre se asoció a anécdotas curiosas que reflejaban su espíritu. Se cuenta, por ejemplo, que en una ocasión un joven arrogante le preguntó qué ganaba practicando la filosofía. Él respondió con calma: «Aprendo a hablar con aquellos que no saben escuchar». En otra oportunidad, cuando le ofrecieron riquezas para abandonar su escuela y enseñar en otra ciudad, dijo que el oro no podía comprar la libertad del sabio. Estas historias, repetidas por generaciones, sirvieron para transmitir no solo sus ideas, sino también su carácter. Su figura también fue rodeada de cierta veneración mística. Algunos lo consideraban casi un santo pagano, un hombre que había alcanzado la paz perfecta en vida. Otros veían en él a un reformador moral que devolvió dignidad a la filosofía griega en tiempos de decadencia. No fundó templos ni erigió monumentos, pero su pensamiento inspiró una forma de religiosidad racional, centrada en la armonía del universo. Para los estoicos posteriores, su nombre representaba el origen del camino que conduce al dominio de las pasiones y a la aceptación del destino. La ciudad de Atenas, en reconocimiento a su sabiduría, le erigió una estatua de bronce en Mindabe el Ágora, con una inscripción que exaltaba su virtud. Este honor, reservado a pocos extranjeros, demostraba cuánto lo había adoptado la polis como uno de sus propios sabios. Incluso siglos después, viajeros romanos relataban que aún se podía ver la figura del maestro en la estoa, mirando con serenidad hacia el horizonte. Era un símbolo silencioso de la constancia y la razón, testigo del paso de las generaciones. Entre los filósofos antiguos, su influencia fue tan grande que muchos se consideraban estoicos, incluso sin haberlo conocido directamente. Su doctrina sobre el logos divino, la razón universal que rige el cosmos, fue estudiada y reinterpretada por pensadores neoplatónicos y teólogos cristianos. El concepto de una ley natural inscrita en la mente humana, que más tarde influiría en el derecho romano y en la filosofía moral moderna, tiene sus raíces en su pensamiento. De algún modo, su visión del mundo preparó el terreno para el humanismo. En la historia del pensamiento occidental, pocas filosofías han mostrado tanta continuidad como la suya. Durante siglos, los estoicos fueron consejeros de emperadores, educadores de príncipes y guías morales de ciudadanos. Su enseñanza sobre la autodisciplina y el deber inspiró a líderes como Catón el Joven, que prefirió morir
antes que traicionar su libertad interior. En cada época, las ideas del sabio de sitio reaparecieron como un faro para quienes buscaban equilibrio en medio del caos. Incluso en tiempos modernos, su influencia sigue viva. Conceptos como la resiliencia, la gestión emocional o el control racional de los pensamientos presentes en la psicología contemporánea tienen una raíz directa en su doctrina. Los principios estoicos se aplican hoy en la vida diaria de quienes buscan serenidad frente a la incertidumbre. Sin pretenderlo, Zenón se convirtió en un maestro atemporal, capaz de dialogar con el presente a través de los siglos. Entre las curiosidades históricas, se dice que la escuela estoica sobrevivió durante casi 500 años en Atenas, hasta que el cristianismo tomó el relevo moral del mundo antiguo. Los últimos maestros de la Estoa siguieron citando sus máximas como si fueran verdades sagradas. Su método de enseñanza, basado en la conversación, la práctica y la observación, influyó en la pedagogía posterior. A diferencia de otras escuelas, la suya nunca se cerró en dogmas. Se adaptó a las circunstancias sin traicionar su esencia. Otra anécdota popular relata que en los días posteriores a su muerte, los ciudadanos dejaron ofrendas en el pórtico pintado, ramas de olivo, flores y tablillas con frases de agradecimiento. Algunos decían que su espíritu aún caminaba entre las columnas, recordando a los hombres que la virtud es el único bien eterno. La ciudad, acostumbrada a los filósofos que hablaban más de lo que vivían, encontró en su memoria un ejemplo puro de coherencia. Con el paso del tiempo, su figura inspiró también a escritores, poetas y artistas. Séneca lo citó como el padre de la fortaleza del alma, y Marco Aurelio lo mencionó en sus meditaciones como el origen del camino hacia la sabiduría. Incluso los padres de la Iglesia, como San Ambrosio y San Agustín, reconocieron en su pensamiento una semilla de la moral cristiana. Su visión del universo como un todo ordenado por la razón divina coincidía, en parte, con la idea del plan providencial de Dios. Más allá de las interpretaciones, su legado esencial permanece: el llamado a vivir con sencillez, autodominio y serenidad ante lo inevitable. Enseñó que la grandeza del hombre no está en dominar a los demás, sino en gobernarse a sí mismo. Su vida fue una demostración de que la filosofía no necesita templos, sino coherencia. No requiere milagros, sino disciplina. No se impone con palabras, sino con el ejemplo. Hoy, más de 2 milenios después, su voz aún resuena en quienes buscan sentido en medio del ruido del mundo. Sus ideas siguen invitando a mirar hacia adentro, a comprender que la verdadera libertad nace del alma y que el destino no es enemigo sino maestro. En esa quietud interior que defendió con tanta claridad, sigue vivo el espíritu del sabio chipriota, recordando a la humanidad que, aunque el tiempo cambie todas las cosas, la virtud y la razón permanecen eternas, permanecen eternas, permanecen eternas, permanecen eternas, permanecen eternas, permanecen eternas, permanecen